están? Espero que tengan una feliz semana. Hoy vamos a hablar en la clase de democracia acerca de los derechos de segunda generación. Listo. Es importante recordar que los derechos humanos son todas aquellas condiciones fundamentales que hacen posible la vida de cualquier persona, que por esta razón se consideran inherentes a la naturaleza humana, sin las cuales no podría llevarse una existencia digna y plena. Su promoción y protección está bajo la responsabilidad de cada uno de los estados. Adicional a esto, desde la segunda mitad del siglo XX han surgido instituciones de carácter internacional que buscan su protección en todas las personas, independientemente de su origen, condición o pertenencia de una u otra nación. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, asume como uno de sus principales objetivos la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Desde su nacimiento oficial el 24 de octubre de 1945, luego de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. En el campo constitucional, los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones: los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Este orden obedece a diferentes momentos históricos y a las necesidades de cada época. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos, que fueron reconocidos como consecuencia de la Revolución Francesa. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776 son ejemplo de esta primera generación de los derechos a la vida, a la libertad y a la igualdad, que cobraron importancia desde aquellos años a raíz de los acontecimientos ocurridos durante dichas revoluciones. Entonces vamos a hablar de cuáles son los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación surgieron como respuestas a las problemáticas sociales y económicas que se vivían en el mundo a consecuencia de la revolución industrial en el siglo XIX y de las dos guerras mundiales en el siglo XX. Están relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales. Su propósito fundamental es que el Estado garantice las condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, de manera que puedan respetarse y protegerse los derechos individuales. Por ejemplo, no puede hablarse del derecho a la vida, un derecho de primera generación, si el Estado no garantiza la producción de alimentos para toda la población, que sería un derecho de segunda generación. Algunos derechos de segunda generación están relacionados con el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la propiedad, entre otros, los cuales se consiguen como derechos de prestación o asistenciales. Esto implica una actuación decidida por parte de cada Estado que debe comprometerse a la creación y el mantenimiento de servicios en los cuales participen adicionalmente. Los Estados deben respetar, proteger y promover estos derechos. Dentro del Estado colombiano aparecen los movimientos sociales y los derechos de segunda generación, por los cuales, según el historiador colombiano Mauricio Archila, los movimientos sociales pueden definirse como todas aquellas acciones de carácter colectivo que se caracterizan por oponerse a exclusiones, desigualdades o injusticias. Los movimientos sociales se identifican por ser propositivos, por buscar visibilizar o resolver conflictos existenciales. Estos movimientos se presentan en condiciones temporales específicas y sus demandas se asocian con tales condiciones. La búsqueda del reconocimiento y el respeto a los derechos humanos ha sido parte fundamental de los movimientos sociales en Colombia. Muchos de los derechos de segunda generación consagrados en Colombia en la actualidad son fruto de la lucha de diferentes movimientos de orden social, como los que vamos a ver a continuación. Primero de estos tenemos al movimiento obrero. La formación del movimiento obrero está asociada con el desarrollo industrial, las obras públicas y las labores agrícolas. Exige la garantía de los derechos laborales. Los movimientos de campesinos son los movimientos que defienden los derechos al acceso a la tierra y la propiedad por parte del campesinado. Los movimientos indígenas, sus acciones han estado enfocadas en la recuperación de sus territorios y el respeto de su autonomía por parte del Estado y la defensa de los recursos naturales y de sus culturas. Los movimientos estudiantiles, que su actividad ha estado enfocada principalmente en exigir que la educación sea considerada un servicio público y un derecho por todas las personas.
El movimiento feminista, que sus acciones se han encauzado en la necesidad de superar las condiciones de desigualdad en las que viven y son tratadas las mujeres. Se han centrado en aspectos como sus derechos políticos, reproductivos, de salud y educativos. Los movimientos sociales hacen uso de mecanismos de movilización como huelgas, paros, manifestaciones, marchas y bloqueos. También en muchas ocasiones utilizan herramientas jurídicas para exigir el cumplimiento de sus derechos. Algunas de estas herramientas se consignan en la Constitución política. Además, para solucionar el conflicto, bien sea del Estado con otros colectivos o individuos, pueden hacer uso de métodos como la negociación, que consiste en el diálogo entre partes en conflicto, la mediación, que se trata de elegir a una institución o individuo imparcial que actúe como intercesor, y el arbitraje, que consiste en designar un juez que emita un veredicto al respecto. Bueno chicos, la Constitución de 1991 posee en el título segundo 5 capítulos en los que se establecen los derechos, las garantías y deberes de los ciudadanos. En el capítulo 2 se encuentran los derechos de segunda generación o derechos sociales, económicos y culturales, los cuales pretenden garantizar la calidad de vida y el bienestar de todos los colombianos. En este conjunto de derechos son los derechos de segunda generación. En resumen, el capítulo 2 señala el derecho a la protección a la familia, de las mujeres, de los niños y adolescentes y de las personas de la tercera edad, consagrada especial protección para los menores de 1 año. También hace mención al derecho que tienen los colombianos de una vivienda digna, a la atención de la salud, la recreación o el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Se establecen los principios fundamentales de materia de trabajo y se garantiza el derecho a la negociación, de huelga y de la propiedad privada, en el que prevalece siempre el interés general o colectivo. De alguna manera se promociona el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y al derecho a la educación, al fomento a la cultura y la protección del patrimonio cultural. La Constitución también establece mecanismos como la acción de tutela, para que los ciudadanos puedan exigir que sus derechos fundamentales sean reconocidos cuando resultan vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Una acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier ciudadano ante las autoridades jurídicas pertinentes. Es importante mencionar que los derechos de segunda generación no son considerados fundamentales en la Constitución de 1991. Sin embargo, su vínculo con los derechos de la primera generación o derechos fundamentales les otorga el mismo grado de importancia y, por tanto, los hace susceptibles a ser protegidos por acciones de tutela, cuando se muestra el vínculo entre los derechos de segunda generación y los derechos fundamentales. En un documento jurídico se utiliza el término conexidad. Por ejemplo, un ciudadano puede presentar una acción de tutela para proteger el derecho a la vida, a pesar de que este no es un derecho fundamental. Al derecho a la salud, a pesar de que este no es un derecho fundamental, no obstante, sí tiene conexidad con el derecho a la vida. Bueno chicos, esta fue la clase de democracia del día de hoy, espero que les haya gustado, que tengan un feliz fin de semana, Dios los bendiga, chao chao.